Boombox. El profesor con educación, todo se puede, conmigo, con Sergio Fajardo. Tengo aquí sentado un señor que conozco hace muchos años, puedo decir que es mi amigo y que tiene un papel muy importante en el contexto de la educación superior en Colombia. Es John Jairo Arboleda. Es el rector de la Universidad de Antioquia. Naturalmente yo conozco la Universidad de Antioquia. Fui presidente del consejo directivo de la universidad durante 4 años, siendo gobernador del departamento de Antioquia. Pero aparte de esa afinidad natural y, por supuesto, ese conocimiento directo, John Jairo es una persona que nació en la Universidad de Antioquia, ha crecido en la Universidad de Antioquia, dirige la Universidad de Antioquia, que en territorio antioqueño es un orgullo muy grande. Pero no solamente eso, sino que tiene un gran conocimiento acerca de lo que son las universidades, la educación superior y en particular la educación superior pública. Entonces lo invité para que conversemos acerca de la universidad pública, las relaciones con el mundo. John Jairo, qué gusto estar acá contigo. Un abrazo, un saludo muy especial, de verdad muy complacido de estar acá. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, vamos directo como me gusta arrancar. A mí siempre me gusta empezar un poco acerca de cómo empezó tu vida, en qué contexto familiar, maestra, maestro, personas que te marcaron, cómo llegaste a estudiar a la Universidad de Antioquia, el veterinario, y de veterinario rápidamente a rector para que entremos pues en materia ya después acerca de la universidad pública. Bueno, es muy cierto que hay personas en estos ambientes de la educación que lo marcan a uno. Mi profesora, la profesora Gabriela, que me enseñó a leer. Yo aprendí a leer, hice mis primeros pasos en la casa de cuenta de mis hermanas mayores, pero después en la escuela no se me olvida la profesora Gabriela. A propósito, los seres humanos en los primeros 13 años aprendemos el 97% de las cosas que tenemos que aprender. Después aprendemos a hacer detalles, transacciones y tal, pero aprender a leer, aprender a escribir, aprender a multiplicar, a restar, a sumar, a dividir, son asuntos que después hay combinaciones, pero son temas fundamentales. Y después, toda la vida le he agradecido a mis profesores de filosofía. Siempre tenía un lugar, eso que llamaban relleno, que los compañeros me gozaban, pero pues, ¿cuál es el interés que vos tenés en saber qué pensaba Platón, Aristóteles y todos los genios de esas épocas? Pero siempre me gustó mucho la filosofía y quedé muy marcado por los profesores de filosofía. ¿Algún nombre que te recordes? Sí, don Adolfo, un profesor del liceo de la Universidad de Medellín, no sé si podemos dar nombres. No, claro que de sí. La Universidad de Medellín, que era una verdadera delicia entrar a clases para saber de los griegos. ¿Y de lo griego a la veterinaria para entrar a la Universidad de Antioquia? Nada que ver. A mí mi hermano una vez me preguntó, ¿viste, vos por qué saliste con veterinaria? Y lo único que atiné a decirle en ese momento fue porque a mí me parecía que los animales habían hecho mucho por el ser humano y que yo quería como ser humano hacer algo por los animales. ¿De verdad? Sí. Y entonces me dediqué a la salud. Por lo menos esa era mi vocación en ese momento. Porque como muchas familias paisas que tienen hijos estudiando en la educación superior, yo fui el primer profesional de la casa. ¿Ah, sí? Sí. Entonces todos mis hermanos eran muy... Unas ventajas tiene ser el menor de la casa, porque ya los hermanos grandes que tuvieron que vincularse al asunto laboral para poder colaborar en la economía de la casa, me dijeron, no, usted póngase a estudiar, que nosotros nos encargamos del sustento económico. Después, como en el 6º de bachillerato era en esa época, yo dije, no, ya estoy cansado de estudiar, voy a ensayar trabajar. Y trabajé como 6 meses y dije, no, esto es muy duro, mejor estudiar. Entonces me dediqué a estudiar. Y bueno, y dentro de la Universidad de Antioquia, un poco acerca del camino que has recorrido allá. Bueno, como lo decías en la presentación, yo soy hijo de la universidad. Yo pasé a medicina veterinaria en esa época. Hablando, me acuerdo hasta de la fecha, del día y la hora. A ver. El 16 de diciembre del año 2002 salió en el periódico, salían los resultados del examen de admisión en una hoja completa del periódico
de mayor circulación es la 10146, era mi credencial. En mi carnet es el 83-10129. Hacía que entré en el año 83, en el primer semestre del año 83, y fui como el 1029 estudiante de esa ¿Año 83? 83. Empecé a estudiar veterinaria. Ya les conté que es muy difícil explicar por qué. Esa fue la única que se me ocurrió. Pero yo nunca pensé en ingeniería, ni en derecho, ni en medicina. Decían, era un dicho en la universidad, que el que no estudiaba medicina porque no tenía con qué, entonces ponía a estudiar veterinaria. Pero esa no fue el raciocinio que yo hice. Para ese entonces yo sí quería ser médico veterinario. ¿Y seguiste como profesor dentro de la universidad? ¿Nunca te fuiste o cómo fue? Yo estuve los 7 años, yo no perdí ninguna materia, no repetí, yo era muy buen estudiante, porque además esa era mi contribución en el hogar. Yo quiero que en mi casa no tengan que preocupar nada por el estudio, porque yo voy a ser un buen estudiante. Y me demoré 7 años haciendo una carrera de 5. Me gradué, me fui a trabajar un año a recoger dinero porque yo quería ser investigador. Ya en el proceso yo empecé trabajando con serpientes. Yo fui el primer estudiante que se vinculaba a un proyecto de investigación para cuidar las serpientes. O sea, me tocó, como era veterinario, entonces pensaban que yo servía para el asunto. Así es que quería ser investigador y me vinculé ya a trabajar en la Facultad de Medicina, porque en veterinaria la investigación era un asunto que no se había estrenado. Habían unos cuantos profesores, pero tenían finalmente que irse para otras facultades. Había precisamente un veterinario que era el líder de la investigación en enfermedades virales en medicina, y entonces él nos abrió las puertas. Quedé ahí vinculado y me encarreté, y ya me fui a trabajar un año, trabajar con fauna silvestre en Arjona, Bolívar, criando babillas. No. Y entonces de allá pues recogí una plata y dije, no, yo quiero hacer una maestría, yo quiero seguir. Entonces entré a una maestría en medicina tropical, trabajando con Leishmania, y estando estudiante ya resultó la posibilidad con una persona que quiero mucho, que era el decano de Ciencias Agrarias, Luis Javier Arroyave. Me dijo, ¿usted por qué no da clase de esas cosas raras que hace usted? Y yo, bueno, las cosas raras, pues que investigar qué y eso por qué. Entonces, pero venga, porque había en todos los planes de estudio de la universidad, habían metodología de la investigación, como si a investigar se pudiese enseñar a punta de tiza y tablero. Entonces ya me empecé a vincular. Después me fui para Estados Unidos a trabajar con el Departamento de Agricultura de Estados Unidos. En una pasantía que tuve, hice contacto con un costarricense muy querido y estaba trabajando en una enfermedad viral de animales que era exótica para Estados Unidos, pero yo tenía un proyecto aquí porque esa enfermedad es endémica en Colombia. Me dijo, ¿usted por qué no trabaja conmigo? Él estaba buscando un cupo al compañero donde yo había estado en una pasantía con el Departamento del Estado de Estados Unidos, que se encarga del tema de fauna silvestre, el Departamento del Interior. Y entonces estaba allá y me dijo, me lo presentaron, y después me llamó. Yo estaba de profesor ocasional, me dijo, véngase para acá, y me fui 2 años a Estados Unidos a hacer investigación en fauna silvestre. Yo estaba en Wisconsin. ¿Usted qué se regresa? ¿Ah, sí? Yo estuve en Madison, Wisconsin. ¿Usted? No sabía eso. Estuvimos allí. El profesor, el compañero mío que estaba haciendo el doctorado allá, me alojó en las casas que les daban a los estudiantes. Entonces estuve ahí 2 meses. Ahí fue que me resultó la oportunidad. Entonces ya me trasladé a Connecticut, a Old Saybrook, un pueblito en Connecticut, a trabajar en enfermedades virales de animales. Yo hoy rector, saltémonos ya todo ese camino. Hoy rector de la Universidad de Antioquia, repito, un orgullo, pero quiero resaltar algo de lo que acaba de comentarnos John Jairo, que es la historia de muchas familias en Colombia. En el caso tuyo, los mayores tienen que salir a trabajar. Son muchos, por lo general eran familias numerosas, pero ya hacia el final, al menor o los menores, es una historia que es recurrente, que dicen, bueno, ustedes estudien, nosotros no pudimos, pero ya podemos aportar aquí entre toda la familia para que estudie.
Entonces es una de las ventajas de ser menor, pero ese es uno de los puntos acerca de la universidad, de la educación pública, como un gran beneficio para nuestro país. Voy a dar un salto grande, John Jairo, y es el siguiente. Hagamos un poco de pedagogía acerca de lo que son las universidades públicas. En general, cuando hablamos en Colombia de universidad pública, pensamos la Universidad Nacional. Hay una serie de universidades, en el fondo hay una universidad en cada departamento pública. Cuéntanos un poco acerca de esa estructura, de lo que son las universidades públicas. ¿Dónde están? ¿Cómo están? ¿Cuáles son, por ejemplo, para que empecemos de una vez, cómo se financian? ¿Cuál es el papel que juegan en cada departamento? Sí, en cada departamento tienen universidades. Empecemos por ahí. Bueno, el asunto arranca pues de tiempo atrás, antes de Ley 30, estamos hablando de 1992. Los presidentes de la República, eso es antes de la Constitución, por supuesto, también del 91, los presidentes de la República nombraban los gobernadores. Y los gobernadores nombraban los rectores. Y los rectores nombraban su equipo de trabajo. Y había que estar haciendo lobby para que transfirieran los recursos efectivamente para poder funcionar en la universidad. La inestabilidad política, pero también la inestabilidad laboral en esos cargos de tanta responsabilidad eran muy grandes. Había rectores que duraban 10 meses, había otros rectores que duraban un año, se cambiaba el dirigente gobernador y él llegaba con el rector en nombramiento. La Ley 30 tiene el gran beneficio, es que yo le he dicho que comparativamente te gradúa, la Ley 30 gradúa a la Universidad Colombiana de mayor de edad. Mayor de edad es que le dice, estos son los recursos, pocos, muchos, suficientes o no, pero estos son los recursos que tiene. Usted, a través de la autonomía universitaria, establezca sus propias formas de gobierno, establezca la administración, establezca los programas, diga cómo quiere que ser y cuáles son los contenidos de estos programas. Ese es un tema histórico muy bonito de la sociedad en el mundo, es que tiene plena confianza en las universidades y les dice, ustedes establezcan sus propias formas de la autonomía universitaria, que es parte de la discusión pública permanentemente, pero sin duda es un avance asociado con la Constitución del 91 que se concreta en la llamada Ley 30. La gente que sabe la educación superior, la Ley 30 es la Ley de Educación Superior. La Ley 30 regula entonces cuál es la estructura, cuál es el gobierno que se está estableciendo en las universidades, determina cómo se compone el Consejo Superior Universitario. Eso, por supuesto, puede ser discutible, eso genera grandes discusiones, pero digamos, crea dos tipos de universidades. A ver. La primera, las universidades del orden nacional. Es decir, la Universidad Nacional. Responsabilidad del gobierno nacional toda su financiación. Y la responsabilidad es de la presencia en el territorio nacional. Y las universidades del orden territorial. Y establece dos tipos de universidades del orden territorial. Del orden departamental, que fue la que usted presidió en la Universidad de Antioquia, pero a usted también le tocó presidir las del orden municipal, también, cuando fue alcalde. Porque ahí estaban el ITM, estaba el Colegio Mayor, el Pascual Bravo, y entonces en esa diferenciación empieza a haber, digamos, ciertos asuntos que ha venido la Corte misma, la Corte Constitucional, solucionando. Decía que las del orden nacional se les van a transferir unos recursos de base propuestal, que es el artículo 86, de eso es lo que estamos hablando y sufriendo en este momento, que harán base propuestal. Y la base fue cuántos recursos le entregaron a usted en 1992. Para que esos recursos no pierdan vigencia, entonces se indexan al IPC, se le indexa al IPC, y entonces eso es lo que está en este momento en gran discusión en el orden nacional. Expliquemos por qué es esa discusión. Entonces, resumo. El gobierno nacional dice, ya tienen mayoría de edad, autonomía, tienen estos recursos. Y los recursos que le dieron en ese momento, los que fueran, y cada año lo van indexando con la inflación para que no pierdan el valor que tenían. El problema fue... El problema es que en 1992 teníamos unas universidades públicas muy distintas a las que tenemos ahora. Por ejemplo, en 1992, hablo de la universidad que conozco, la Universidad de Antioquia, tenía 1.400 profesores vinculados, de los cuales con título de doctorado eran menos del 10%.
Uy. Investigación, muy poquita o ninguna, salvo algunos de esos profesores que eran Quijotes. Así los veíamos y como me dijo a mí el decano, usted con esas cosas raras que hace, esta gente logró modificar el sistema que estaba. La Universidad Colombiana de los 90 era una universidad transmisora de conocimiento. La Universidad Colombiana no se ocupaba de generar conocimiento, ni de crear conocimiento, ni buscar soluciones a los problemas propios. Yo no sé si se acuerdan, seguramente los de mi edad, es que a uno le entregaban un texto guía, a uno le entregaban un manual, a uno no había posibilidades de discutir lo que estaba escrito y normalmente estaba, si usted era un poco más aventajadito, buscaba libros en inglés, que eran un poco más, digamos, contemporáneos y más actualizados, sí, porque claro. casi siempre había que esperar las traducciones de los libros textos y entonces para un libro, para que llegara aquí en inglés se demoraba, pero si esperábamos la traducción estábamos hablando 3, 5 años atrás, pero esa era la universidad que teníamos. Y luego empieza el tema de regionalización, que usted conoce muy bien, el tema de, bueno, en algún momento, eso no fui yo, a mí me entregan, ojalá se me hubiera ocurrido a mí, el 1 de diciembre de 1995, a un rector se le ocurre, acompañado del gobernador de ese momento, ¿por qué no abrimos una sede de las universidades por fuera de Medellín? De esta Universidad de Antioquia por fuera de Medellín. Yo siempre he dicho que ese momento fue que la Universidad de Antioquia empezó a hacer méritos para ganarse su nombre de Universidad de Antioquia, porque hasta ese momento, 150 años, presencia en Medellín, que ese es otro problema que tenemos, y es que siempre la presencia, la institucionalidad en general, está en los centros poblados, y se nos olvida el resto del territorio. Y eso es en Medellín, pero igualmente ocurría en Cali, en la Universidad del Valle, la Universidad Industrial de Santander en Bucaramanga, la Universidad del Atlántico en Barranquilla, la Universidad del Chocó en Quibdó, y todavía tenemos mucho esfuerzo que hacer y muchos recursos que necesitamos para poder llegar, porque ese era el compromiso que teníamos, cómo lograr llegar al territorio, y esto hace parte de esas regulaciones en la Ley 30, sin que entre en juego la calidad y el prestigio. Ok. Que ese es un tema... Ahí estamos aterrizando. Importante. Entonces, arrancamos. Tenía una universidad, si se mantiene igual, pues no hubiera habido problema, pero esa universidad amplió, por fortuna para nosotros, el horizonte con la investigación incorporada ya como parte fundamental de la universidad. Eso significó contratar una gran cantidad de profesores con las mejores calificaciones. Ya prácticamente es imposible que un profesor sin doctorado entre a una universidad pública, en general a una universidad, pero a una universidad pública, y esos los costos entonces se incrementan. Entonces, además las actualizaciones tecnológicas, si usted se devuelve 30 años, 32 años, el internet era una cosa muy rara. Sí. Yo me acuerdo que eso había que esperar que le diera línea, para uno esperar enviar un mensaje y luego esperar 3 días que eso... Bueno, entonces, ahora a veces el asunto es absolutamente inmediato. Laboratorios, sitios de adecuaciones tecnológicas que se requerían, el personal que se va a requerir también para desarrollar actividades adicionales a las que estamos desarrollando. En fin, una serie de condiciones que no crecen al ritmo del IPC, que crecen, incluso se ha hablado de una canasta de educación superior que valore los costos que tiene la educación superior, y en esa situación es que estamos. La Ley 30 entonces establece las universidades del orden territorial nacional. Les decía que hay unos ajustes que ha venido haciendo a las universidades del orden nacional. Se le transferían recursos de base presupuestal, que después iban a hacer el cálculo del siguiente año, pero también se les transferían recursos para inversión. A las territoriales, no sé, que no. El dependía fallo, la voluntad de los gobernantes en los territorios. Sí, señor, o encontramos una salida que era la estampilla. La famosa estampilla Pro Universidad de Antioquia recogía recursos de inversión que hiciesen los gobiernos departamentales o los municipios. Paremos ahí, John Jairo. No alcanza la plata, queremos estas universidades, estamos de acuerdo que tiene que ser así.
y hay que empezar a buscar plata para manejar esta universidad. El resumen es, hoy necesitamos mucho más plata y por eso se habla de actualizar en Colombia el sistema general de participaciones, que es la asignación de recursos a los territorios. Para simplificar, ¿cómo entonces empiezan a financiarse la Universidad de Antioquia y otras universidades? Esto vale en general para todos los departamentos. Estoy con el rector de la Universidad de Antioquia. Está la estampilla, que era una forma de cobrar un impuesto a ciertos contratos que hacían los gobiernos para aportarle un dinero extra a la Universidad de Antioquia, en este caso particular. ¿Qué más? La universidad empezó a vender servicios. Ajá. La universidad, yo tengo una frase para describir, y es que somos, sin duda, somos víctimas de nuestro propio éxito. Como nos volvimos tan buenos para generar recursos, entonces a través de servicios. Entonces empezamos a tener laboratorios que hacían diagnóstico de enfermedades virales, diagnóstico de hemogramas, leucogramas. Empezamos a tener un hospital veterinario, por ejemplo, entonces era un consultorio veterinario. Empezamos a tener granjas en las cuales era posible hacer labores de producción, vender esos productos y, por supuesto, esos recursos entraban. Los convenios interadministrativos, a contratar con el mismo Estado, con los gobiernos locales y regionales, algunas de las tareas que tiene que hacer el Estado, pero que el vehículo importante o el actor importante es una universidad, y eso deja unos porcentajes de administración. En este momento son más los ingresos de las universidades públicas en general, hablo en particular pues de las 4 grandes, la Universidad Nacional, la UIS, la del Valle y la de Antioquia, las más complejas llamamos, para no tener asuntos de tamaño, el 56% de los recursos del presupuesto general se hacen por esa vía de los recursos propios. Entonces ahí entran ya discusiones, digamos, políticas en algún sentido, porque dicen, esta es la universidad pública, reciben unos recursos, no alcanzan para hacer todo lo que quisieran en estas universidades, de tener una educación con investigación, con extensión, con calidad. Entonces tienen que empezar a vender. Hay gente que le mortifica vendiendo, entonces se está privatizando, la universidad se convirtió en un negocio, la universidad pública, eso es una discusión no trivial. No, válida. Es una discusión exigente, y qué tipo de servicios y todas esas cosas que se presentan hoy para las universidades. Esto vale para públicas y privadas, pero estamos hablando de las públicas. Entonces, necesitamos más plata para la universidad pública. Voy a parar un segundo por el momento, ya tenemos pues ese panorama. Voy a hacer un comentario. Eso ha significado que la presencia de la universidad en el territorio, en la región, es muy importante, porque se lleva mucha parte de ese conocimiento, obligados por razones económicas en primera instancia, pero empiezan a ir por muchos lados, y eso es positivo. Eso tiene un efecto positivo. Estamos discutiendo las razones por las cuales económicas, porque se necesitaba más, pero eso hizo que la universidad empezara a tener una relevancia muy grande en el territorio. ¿Estoy en lo correcto? Sí, sin duda. Es que en 1992, en la historia que venimos contando, no existía la regionalización. Increíble. Todas las universidades estaban en las ciudades capitales de los departamentos, o en Bogotá, que es lo mismo, o en el área metropolitana, ¿cierto? Cuando empiezan a desarrollarse las áreas metropolitanas, pero las áreas metropolitanas tienen concentradas las oportunidades y las instituciones, y entonces allí es donde se da. Pero cuando uno dice, y eso ya es salirse del círculo, vamos a poner una que le gusta a usted, vamos a hacer una sede de la Universidad de Antioquia en Apartadó, ya estamos hablando de otra cosa. Y de la mano de la Universidad de Antioquia yo creo que se han generado presencias institucionales que antes no existían. Eso es así, yo quiero resaltarlo y lo digo con orgullo, lo decimos con orgullo, y esto vale para todos los departamentos, repito. Nosotros en el departamento de Antioquia, la Universidad de Antioquia tiene una característica, y es un orgullo de todos los antioqueños y las antioqueñas. Eso está bien, tener un sentido de pertenencia. Muchas personas se han educado en la Universidad de Antioquia. Ser de la Universidad de Antioquia, donde dice usted de la de Antioquia, siempre lo miran con respeto y con admiración. Entonces, llevar la universidad a diferentes partes del departamento. Eso tiene sentido para Antioquia
el Valle del Cauca tiene en el Pacífico, en Buenaventura, tiene en Palmira, tiene varias regionales. Lo mismo ocurre con la Universidad Industrial de Santander, que tiene en Barranca Bermeja. O sea, empieza a darse por todas partes. La Universidad del Atlántico creo que tiene alguna subsede, la Universidad de Magdalena. En fin, en general, queremos que la universidad pública lleve a muchos lugares, y es legítimo, porque es todo concentrado en las capitales, pues es mucha gente que le queda muy difícil acceder. Eso es importante, y la financiación muy escasa. Hace parte de todo este lío que queremos. A la universidad le pedimos mucho más, pero con unos recursos muy reducidos. Es legítima y necesaria esa financiación. Yo particularmente creo, pues, que, como digo, ha tenido un impacto positivo por un camino que no era el que se pensaba. Hablemos de una experiencia que yo creo que es interesante, que tiene en Antioquia y en otras partes, pero se llamaba el programa Universidad, Empresa, Estado. ¿Por qué no hablamos un poco acerca de qué significa eso, esa relación que se buscaba desde los 90s? La universidad tiene que relacionarse con el Estado y con la empresa. Así se llamaba ese programa. Un poco acerca de eso. Yo creo que fue una decisión absolutamente acertada en la década de los 90s, en la década de los 80s y 70s. A mí me tocó vivir en la universidad de los 80. Y en las universidades públicas no se podía hablar de la empresa privada. Era casi que un pecado, un relacionamiento con la empresa privada. Yo creo que en eso hemos cometido errores como sociedad. Esa separación tan grande entre la universidad pública y la universidad privada, y aquí se forma una población de esta sociedad, y aquí se forma la otra. Yo creo que esa separación antes había por lo menos encuentros en las aulas de clase y en los espacios entre universidades, entre un estudiante de estrato 1 y uno de estrato. Voy para allá, ese es un punto que yo creo, pues, sí, importante. Yo creo que fue un momento de alto en el camino que hizo Medellín, especialmente a raíz de todas las situaciones que se iban viviendo. Medellín tuvo un momento que era inviable. La violencia, dolorosamente. Y entonces, de la mano de rectores y empresarios, dijeron ellos, nos tenemos que sentar a mirar qué podemos hacer juntos. Y una de las grandes cosas que creo yo, 22 años después que esto empezó, fue que generamos confianza. Es que no había confianza. 22 años después, no 22, o es 22. Sí. Sí, ese es del 2002. Okay. Empezó el encuentro en Universidad Empresa Estado, y el gran logro es la confianza. Es que las universidades trabajaban, hacían investigación, las empresas tenían necesidades, pero nunca había oportunidad de sentarse a una mesa a decir, esto que yo estoy haciendo le puede servir, o esto que yo necesito ustedes no lo pueden desarrollar. Y en ese sentarnos en la mesa, pues finalmente el único actor que faltaba era el Estado, en representación de los gobiernos, y al final eso se dio. Yo creo que resultados 20 años después, además de la confianza, es que ya hay por lo menos una ruta de desarrollo económico y social entre empresarios, universidades, porque ahí ya están todas. Ya hay empresarios, pues en este momento el comité lo preside el presidente de Bancolombia, pero también está el presidente de Noel, y está el de Pintuco, y está el de todos los grupos, porque una de las grandes características que creo yo que fue acertado es que allá se iban a sentar los tomadores de decisiones. Los presidentes de la empresa son los gerentes con los rectores, no con los vicerrectores. No solo el de la de Antioquia, sino con todos, públicas y privadas. Públicas y privadas. Y yo creo que el gran impacto que ha tenido para bien de Medellín, y ahora lo estamos tratando de llevar al resto del territorio antioqueño, y que eso ha sido sin duda un ejemplo para el resto del país, es que ya hay rutas y sobre todo espacios en los cuales nos podemos sentar a contarnos nuestros cuentos, pero también a ver qué podemos hacer juntos. Yo me tengo que contener aquí toda la cantidad de cosas que se me vienen a la mente, pero desde el punto de vista positivo, ¿por qué es emocionante? Porque eso muestra que las cosas se pueden hacer. Hay dificultades, muchas, pero que se pueden hacer las cosas, se pueden hacer. Y eso tiene el sentido, por ejemplo, para el desarrollo de la ciencia, de la tecnología, de la innovación, del emprendimiento y la cultura en nuestros territorios. Y estas universidades públicas, que acompañadas también con privadas en esa articulación,
multiplica las oportunidades para la mayoría de la gente en muchos territorios y eso se puede hacer por todos lados. Pero bueno, pasemos pues de la emoción que podamos sentir acá por un momento en medio de tantas dificultades y yo quiero que hablemos de un par de temas. ¿Quiénes son los jóvenes que entran hoy a estudiar a la universidad pública en Colombia y en particular a la Universidad de Antioquia? Lo primero es que tenemos muchas coincidencias, pues en la historia que conozco, la que me tocó vivir, entre esos jóvenes de la década de los 80s, 90s, inicios de este nuevo siglo, y los de ahora. Una es que... Sí se parecen. ¿Cuáles son las coincidencias? A ver. Una es que son muy pobres. Los estudiantes de la universidad pública, el 93% de los estudiantes nuestros son estrato 1, 2 y 3. Ok, eso es importante saber. Estrato 1, 2 y 3 en esa estratificación que puede ser odiosa en Colombia, pero esa es la que tenemos como punto de comparación. Sí. Esa es una condición que no ha cambiado. 2, y es una cosa maravillosa que a mí me emociona mucho. Acaba de salir la encuesta de percepción en el país. ¿En qué confían los colombianos? Adelante, cuéntanos. La respuesta es el 76% de los jóvenes le creen a las universidades y a las universidades públicas. A las universidades públicas de primero y después están las universidades privadas. Así es que esa es una cosa muy importante. Este es un país desconfiado. No. Este es un país en la cual la confianza es un valor o una condición que uno añora y que esperaría que empezáramos a trabajar en ese sentido. Y cuando te dicen en la universidad confían, eso quiere decir que hemos hecho algo bien, sostenido en el tiempo que ha generado esa percepción. Y la otra es que los jóvenes en Colombia quieren estudiar. Y se sigue manteniendo ese sueño, esa es la otra coincidencia. Es que los jóvenes en la década de los 80s llegamos a la universidad a cumplir sueños. Mi sueño era ser veterinario. Y eso sigue siendo el sueño de estos jóvenes ahora. Llegan a la universidad, traen sus sueños porque dicen, en esta casa me ayudan a construir el sueño que yo tengo. Yo soy profesor de la universidad. Uno en la universidad sueña no con ser rector, sino con ser profesor. Yo soñaba ser profesor y quería ser el mejor profesor de la universidad y en eso me sometí a convocatoria pública de méritos, pero la actitud de los estudiantes con lo que yo recuerdo que era la nuestra poco cambia, porque ellos llegan a los aulas de clase con esos sueños frescos a entregárselos a uno para decirle ayúdeme a construir este sueño que yo tengo. Hablo en términos institucionales pues, y yo creo que ese sueño se materializa, que a mí me ha tocado muchas veces ir a saludarlos el primer día de clases y después irlos a graduar. Eso es una fiesta de la familia que se vuelve una fiesta en la sociedad. A ponerle un pequeño problemita a eso. Yo estoy de acuerdo con todo eso y es emocionante, la verdad que es emocionante. ¿Cuántos estudiantes se presentan a la Universidad de Antioquia? Se presentan que si toman un examen de admisión que tiene la Universidad de Antioquia. Yo sé la cifra de la nacional. Hablemos de la de Antioquia y es análogo a todo el país. ¿Cuántos? Mire, nosotros teníamos antes de pandemia, que esa observación hay que hacerla. Nosotros teníamos antes de pandemia el primer semestre, lo que nosotros llamamos el semestre 2025-1, que vamos a hacer ese examen ahora en el mes de octubre, porque ahí se pueden presentar los estudiantes que están estudiando en grado 11. Sí. Más los que ya están graduados, entonces siempre allí hay mayor número de aspirantes en el semestre 1. Nosotros hemos tenido cifras de 49.000 aspirantes en el 49. 49.000. ¿Y cuántos entran? Y entra el 13%. Entonces, dos conclusiones voy a sacar. Yo las saco. Una, entran muy buenos estudiantes. Lo voy a decir en estos términos, perdón la expresión. Allá malos estudiantes no entran. Buenos estudiantes, de origen muy humilde, fundamentalmente de estratos 1, 2 y 3, de acuerdo a lo que señala el rector, pero son muy poquitos, porque todo el resto, ¿dónde quedan?
Ese es un reclamo de la sociedad absolutamente justo. Y no crean, esa es una de las grandes preocupaciones que uno tiene como rector y la comunidad universitaria. Tengo que hacer precisión, le estaba hablando de antes de pandemia. En pandemia el asunto decayó. Fue una enorme preocupación. Hay en el mundo, ese es otro dato importante, una tendencia a la disminución de demanda de educación superior formal. Eso empezó en el 17, es en el mundo. Hablemos ahora, yo quiero que hablemos las razones de esa disminución, porque es importante entender, ahí es donde yo traigo esa pregunta capciosa, ¿cuáles son los jóvenes hoy? Esa es una buena ruta de conversación. Pero terminemos. Entonces, se nos cayó. Hubo un semestre que no pudimos hacer ninguna convocatoria porque no había forma de convocar a los jóvenes en medio de esa pandemia a un lugar de concentración de una alta cantidad de personas. Entonces se nos cayó. Después de pandemia vienen todas las dificultades que hemos tenido para superar esa época tan difícil de la humanidad o ese momento tan difícil. Y entonces se caen. Vamos a 22.000. ¿Tanto? Llegamos un semestre de 14.000, inscritos 14.000. Pero cuando usted escoge o selecciona a través de ese examen de admisión 6.000, 5.500, entonces todavía no siente el coletazo de la disminución de la demanda. Y ahora volvimos a recuperar. El semestre anterior a este que terminamos llegamos a 39.000 y ahora en este se nos volvió a caer un poco. Estábamos esperando entre 33 y 34 y se hicieron 28, 26. Estamos esperando que se consolide el asunto. Todavía no alcanzamos en las públicas a sentir esa tendencia en el mundo, pero sí nos preocupa sin duda que nosotros tenemos que como país ofrecer más oportunidades a los jóvenes que quieren estudiar, que vuelvo y lo repito en las encuestas que se han hecho, los jóvenes colombianos todavía ven, hay un tema muy bonito también, ven una esperanza en las universidades. Todavía la universidad se ve como ese gran vehículo de movilización social y económica para la sociedad. Eso es lo que queremos, pero entonces no, ahí es donde yo tengo, y aquí he hablado con muchas personas dentro de todo este mundo. Jóvenes hoy dicen, bueno, ¿yo por qué me voy a gastar 5 años estudiando Derecho? No sé cuánto se demore la carrera en la Universidad de Antioquia. 5 años. Y ya son jóvenes que estamos en otro mundo. El mundo digital, la inteligencia artificial, la incertidumbre. ¿En qué voy a trabajar yo? ¿Me van a reemplazar? Está siempre esa incertidumbre sobre este mundo joven, que dice cuántos empleos, trabajos, porque de todas maneras hay una discusión acerca de la educación para el trabajo. Toda educación es para trabajo, en diferentes formas, pero ese mundo joven entonces dice, yo prefiero hacer una carrera corta o tener un tiempo, estudiar, trabajar y volver, y eso empieza, y lo que yo voy viendo mundialmente también, a que la universidad, así como la conocíamos, va a tener que cambiar para entender muchas cosas de esa naturaleza. ¿Eso lo están viendo ustedes en la de Antioquia o es más en otros sectores por el momento, pero no sé si ustedes lo perciban así o puede ser mi opinión personal que puede estar descachada? No, es así, eso se percibe en todo el sistema de educación. Las universidades públicas y privadas, la universidad como una institucionalidad creada por las sociedades, son más lentas en las respuestas. Sobre todo las universidades que nos dedicamos al tema de educación formal. La formalidad es muy importante, los contenidos. Y yo creo que al final hay un dicho muy popular entre profesores, es que finalmente uno termina enseñando como le enseñaron. Así es cierto. Y entonces uno, si mirar los cambios generacionales, un profesor en la Universidad de Antioquia vinculado por concurso público de méritos puede tener una vida laboral de 35 años. O sea que hay un cambio generacional importante. A él le toca por lo menos interactuar con 10 generaciones de jóvenes. Entre los 16 y 24 años pueden pasar por su curso, que es en un semestre, pueden pasar 10 generaciones. Cada semestre
Yo he dado clases en el primer semestre, me encanta encontrarme con los estudiantes en el primer semestre. Yo le he dado clases por lo menos a 20 grupos distintos en medicina veterinaria para hablar de la importancia y el disfrute que genera precisamente generar conocimiento, encontrar respuestas, preguntas que no se han resuelto. Entonces, hay una demora en las respuestas al respecto, y ahora la misma sociedad, las empresas, no les interesan tanto los títulos, y así lo han dicho abiertamente en las promociones de sus empleos, sino lo que sabes hacer. Y eso implica un cambio de rol muy importante en las universidades. ¿Y ustedes qué están haciendo para eso? Porque yo entiendo, yo soy profesor, yo vengo de una generación pues desde hace mucho tiempo, y veo y siento pues este mundo está cambiando, y los profesores muchas veces nos formamos de una manera y así nos vamos quedando, es natural. Sí. Y entonces, ¿qué están haciendo, por ejemplo, en la de Antioquia o en las universidades públicas de Colombia o en las universidades en general en este país? Yo creo que la importancia que tiene el sistema y las, digamos, regulaciones que tienen las universidades en general ha sido muy benéfica. Nosotros necesitamos permanentemente capacitar a nuestros profesores, quien creyera. Porque uno dice, bueno, pero si yo tengo doctores en astronomía y tengo doctores en física, tengo doctores en matemáticas, pero también tengo en biología, en salud animal, en fin, en todos los niveles tenemos, digamos, el profesor con los más altos niveles de formación, pero el tema es pedagógico y didáctico. El cómo vamos a hacer para que todo ese conocimiento logremos al final vincular, animar, enamorar, seducir estos estudiantes que se vayan. Entonces hay que estar permanentemente haciendo cursos de capacitación docente a nuestros profesores para ponerlos en contacto con las nuevas estrategias y metodologías didácticas, y eso se vuelve un éxito en términos de demanda de esos profesores de formación, y sobre todo revierte en una muy buena formación en nuestros profesores que lo van a poner en juego con los estudiantes. Yo diría que uno de los grandes problemas que tenemos no es solamente que recibimos muy pocos con respecto a la demanda, sino que desertan muchos. Eso voy. Y ese es un tema lo tenía aquí también, clave. Deserción. A ver, ¿por qué? Entonces, fíjese, pues vamos organizando todo este paquete. Voy a hacer un pequeño resumen, sí, señor, porque hay muchas cosas muy interesantes. Cambió la universidad en 1992, Ley 30. Se amplía el horizonte de las universidades. Es una obligación conseguir más recursos. Eso obligó a las universidades en avanzar en la prestación de servicios a la sociedad, que tiene unos aspectos positivos, unas dificultades económicas que siempre son apremiantes, porque la universidad siempre está buscando proyectos, entonces ahí hay una discusión. Ahora está cambiando el mundo de la educación superior. La educación superior pública en Colombia, fundamentalmente, así como es la Universidad de Antioquia, son estratos 1, 2 y 3, casi hasta el 90% dentro de esa conformación. Y al mismo tiempo, pues estamos pasando todos estos cambios tecnológicos globales que implica cambios en la actitud, la mentalidad de los estudiantes, la formación de los profesores, y queremos tener muchos estudiantes llegando a la educación superior. Yo digo que en múltiples niveles, pero la universidad siempre va a ser fundamental en todo esto. Y entran poquitos para lo que quisiéramos. Ya lo sabemos, la Universidad Nacional entran 60.000 y escogen 6.000, el 10%, la de Antioquia es el 13%, más o menos similar. Movemos. Pero hay un problema, y es que entran un montón y se están saliendo un montón. Ese es otro problema a este mundo de la educación superior, público y privada. A ver cómo es el tema. El tema es que entre más prestigiosa sea la universidad y más exigente, y ese es un círculo virtuoso, esa exigencia académica es precisamente la que le da parte de ese prestigio que tiene la institución, la alta exigencia académica, y finalmente eso revierte en deserción por múltiples factores. ¿Cuáles? Primero, el económico. Estudiantes que tienen que abandonar sus estudios porque necesitan vincularse en el mercado laboral para contribuir con sus familias. Interrumpo un segundo ahí, John Jairo, rector de la Universidad de Antioquia. Esos estudiantes se van con algún tipo de certificado. Eso es algo nuevo, porque entonces entró a estudiar y si no le dan nada, entonces como si no hubiera hecho nada. ¿Ahí qué pasa?
Esa es una situación muy delicada que hemos tratado varias veces, en varias épocas. Estos son temas cíclicos. Sí. Nos ocupamos, luego parece ser que la cantidad de asuntos que hay que manejar en el día a día dejamos de lado unas y después volvemos y retomamos asuntos. Pero ese es un tema delicado. Además es del mundo. No hay ninguna universidad en el mundo que gradúe todos los estudiantes que ingresaron. Entonces lo que sí tenemos es que tratar primero de identificar las causas. El económico es muy importante. La otra, quien creyera, Sergio, es el tema vocacional. Vocacional. El pelado que llega y dice del segundo semestre, esto no es lo mío. Yo pensé que esto era distinto y se van. Ese es tiene un sitial muy importante en temas de deserción. Y un estudio que se hizo hace años, unos 10 años, lo hizo el Ministerio de Educación, sacaron, todavía existe, se llama el SPADIES, el Sistema de Información para Prevención de la Deserción en Educación Superior. Creo que la sigla traduce eso. Era identificar cuáles eran esos factores que estos muchachos, eso se hizo pues el análisis estadístico, que estos muchachos que abandonaron la universidad, qué condiciones tenían con respecto a estos que no abandonaron la universidad. Pero es una data enorme, es una data de más de 1 millón de datos, y establecieron que hay 3 condiciones que amenazan la permanencia de los estudiantes en la universidad. La primera es si la familia del joven recibe, del cual depende el estudiante, tiene de ingresos menos de 2 salarios mínimos mensuales legales vigentes, tiene un factor de riesgo. Lo económico. Lo económico. 2, ¿cómo le fue en las pruebas Saber 11? Si un estudiante le fue más o menos en las pruebas Saber 11, pero además el ingreso de la familia de la cual depende tiene 2 factores sumados. Y el tercero es el nivel de formación de los padres. ¿Y de usted? Esos 3 factores sumados ponen en alto riesgo la permanencia de un estudiante. Y esos 3 factores se suman, yo diría, no he hecho el estudio, pero yo diría que el 80% de nuestros estudiantes. Voy a hacer un comentario político. Esto valdría para cualquier lugar del mundo. Pero esos factores, nosotros nos gastamos mucha energía discutiendo muchas cosas, hablando de creaciones de cupos masivas, sin entender este tema de la deserción, que yo creo que es uno de los más importantes, porque un muchacho o una muchacha que entra y se nos sale, está en problemas, se va sin un certificado, para trabajar ya entra en una condición inferior, perdió económicamente, perdió tiempo, y esos factores hay que tenerlos muy en cuenta y tendríamos que tener grandes programas para ir acompañando. Mucho de eso tendrá que venir desde los colegios, en fin, pero hago esa observación diciendo, nos gastamos el tiempo en unas batallas y la esencia muchas veces nos queda por fuera, que tiene que ver en parte con eso. Un asunto más delicado, digo yo, para nuestra sociedad y para nuestros jóvenes, es que no pasar a la universidad es una tragedia, pues. Sí, claro. Después de que querés entrar y te presentás y llevas 3 exámenes de admisión, bueno, también habría que hablar por qué hay examen de admisión en la universidad, pero digamos las cifras así lo exigen. Cuando usted tiene 60,000 aspirantes y no puede recibir sino 5,000 porque no tiene dónde ni siquiera sentarlos y atenderlos, pues tiene que establecer un sistema de selección, claro, que normalmente está basado en el mérito del resultado de una prueba que se hace por las instituciones. Pero eso es como le digo, una tragedia. Pero la otra es que pasó, pero tuvo que salir, o lo sacaron. Eso es peor. Pasó. Es cierto. Esa frustración es mayor y es más difícil de tramitar. Y les doy cifras del orden nacional. En Colombia estamos en 48% de deserción, en el 55%, el último dato que dio la ministra, de cobertura. O sea, de 100 jóvenes que estarían listos para ingresar a educación superior, ingresan 55. Pero además de esos 50... la mitad. Se retira la mitad. ¿Cómo le parece? Y nosotros dando unas peleas que no puede ser. Porque ahí es toda una familia.
porque además si no entra, busca otras alternativas. Puede buscar, digamos, quería estudiar medicina en la Universidad Nacional de Colombia, que es dificilísimo entrar. A cualquier lugar estudiar medicina es muy difícil. Pero entonces busca otra y encuentra un camino. Pero entró a estudiar y se tiene que salir, eso ya es mucho más complicado y ese tema no lo hablamos. Vamos terminando. Un tema que a mí siempre me llama la atención. Y cada uno viene de donde viene, ¿cierto? Pero, por ejemplo, la universidad pública hace ya décadas era el sitio de encuentro social. Por supuesto, a la universidad entraba el 10% de las personas de la sociedad. Sí. Ahora estamos hablando del 55% y queremos ampliar la cobertura. Legítimo. Sí, necesario además. Sí, exacto. Sí, señor. Y en esos momentos se encontraban de todos los sectores sociales, todos los estudiantes, las estudiantes que han entrado a la universidad pública en Colombia son buenos, de donde vengan, toda la vida ha sido así. Y se encontraban públicos y privados de sectores de otros sectores sociales en esos momentos. El mundo se fue ampliando, aparecieron más y más universidades privadas y se empieza a dar una segregación social donde las personas más humildes, digamos, en cuestión económica de nuestra sociedad van para la pública y los que tienen más plata, entre comillas, porque también hay que aclarar que hay muchas privadas que también atienden esta población porque es que no entran, pero van a otro sector, a las privadas y no se encuentran. No se encuentran, lo pongo en términos crudos, pues estratos 4, 5 y 6 prácticamente no se encuentran con estratos 1, 2 y 3. Y si no se encontraron en la educación superior, ¿cuándo se van a encontrar la vida? ¿Cómo ves esa? No, y de dónde empatía. De dónde empatía para entender lo que vive el otro, lo que vivo yo. Y yo creo que eso hace parte de una de las situaciones que tenemos que pensar como país. Yo creo que el estallido, lo que llamaron en el 2018, el estallido social, deja, yo siempre dije, hombre, es muy fastidioso pues el asunto de vandalismo y ese ruido que no, pero ahí hay dolores, ahí hay dolores que como sociedad tenemos que escuchar, porque los jóvenes en Colombia están tristes. Los chilenos estaban bravos. Cuando le hicieron la encuesta de tenemos que hablar Chile, después hicimos algo parecido en Colombia, tenemos que hablar Colombia, y los colombianos estaban bravos, estaban tristes y desesperanzados. Los jóvenes tristes y desesperanzados es una enorme obligación que tenemos como país. Primero, para reconocer que hemos cometido algunos errores, y segundo, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer para ponerles, para mostrarles y abrirles las puertas de la esperanza y la inspiración a nuestros jóvenes? Yo creo que esas son tareas seguramente inacabables, pero absolutamente urgentes de mantener, sostener, porque a los jóvenes les tenemos que mostrar que sí hay futuro y que sí hay caminos y que la educación es un camino absolutamente próspero, no desde el punto de vista económico, sino desde el punto de vista humano y como ser valioso para la sociedad. Y yo creo que esos son retos enormes que tenemos, para no hablar de los otros, porque todos estos datos que estamos dando son de las ciudades capitales. Es cierto. Esa otra Colombia que no vemos desde es como las estrellas. La luz de la ciudad no nos deja ver el cielo ni las estrellas. La luz de las ciudades y los edificios no nos dejan ver el resto del territorio. Voy a decirlo yo. La educación tiene que ser la esperanza. Esa frase, que son jóvenes tristes, no tiene ningún sentido. Y ahí nosotros tenemos que ser capaces en nuestro país. Por eso estoy yo sentado aquí. Por eso yo, el profesor con educación, todo después, mi vida. ¿Sí? Entonces, tener que decirlo y decir, tenemos que acompañar a toda esa multitud de jóvenes, muchachos y muchachas de tantas partes, para que este mundo de la educación sea la esperanza y no la tristeza. Y eso nunca se va a lograr con rabia. Esa es una de las tareas públicas y políticas que necesitamos nosotros en nuestro país. Estoy haciendo una afirmación política, pero no puedo dejar de hacerla porque estamos hablando de educación. John Jairo, si quisieras dar hoy un mensaje a un joven, una joven en Colombia, una familia hoy, acerca de la universidad, de estudiar la universidad pública, para terminar. Hay un asunto que aprendí en mis 9 años de ese enorme privilegio que tuve de conocer Antioquia, de recorrer, caminar por Antioquia. Ahí me tocaba el proceso de regionalización de la universidad. Sí, yo recibí esa posta y dije voy a hacer mi mejor carrera estos 100 metros que me toca por correr,
y entendí una cosa maravillosa. Era que entendí y vi que todas las oportunidades y todas las instituciones estaban centradas en Medellín, pero que la inteligencia está muy bien distribuida. Eso está en el último rincón de nuestro hermoso departamento. Hay personas absolutamente valiosas e inteligentes que lo único que hay que hacer es arrimar oportunidades. Y eso vale para Medellín, Antioquia y cualquier capital de Colombia y cualquier departamento en este país de nosotros. John Jairo, pues muchas gracias, hombre. No, a vos muchísimas gracias. Yo he seguido tu podcast y dije, ¿cuándo será que me invitan a ese? Bueno. Muchas gracias. Un gusto, muchas gracias por estar acá. Otro capítulo nuestro, la universidad, la educación pública. Gracias, John Jairo Arboleda, rector de la Universidad de Antioquia. Boombox.